Hola, muy buenos días para todos. Soy Natalia Castaño Cano, coordinadora comercial y de comunicaciones de la Cámara Colombiana de la Infraestructura Seccional Antioquia. Desde el gremio queremos darle un saludo muy especial a todas las empresas afiliadas que hoy nos acompañan en este espacio, en el cual tendremos un tema de gran importancia para nuestro sector, y son los efectos de la pandemia en el valor de la prima de los seguros. Para esta presentación nos acompaña el día de hoy el señor César Augusto Valencia Uribe. Él es profesional en mercadeo de la Universidad Cooperativa de Colombia, con especialización en riesgos y seguros de la Universidad de AFIT. Durante 30 años como director comercial en Willis Colombia, y hace 6 años se desempeña como gerente comercial para el área de construcción e infraestructura en Antioquia en Delima Marsh. Y también nos acompaña hoy Juan Daniel Cardona Muñoz. Él es ingeniero industrial, cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector asegurador, especial experiencia en el sector de construcción e infraestructura, y actualmente es el subgerente comercial de Delima Marsh. Les informo que una vez terminemos la presentación, le podremos realizar las preguntas a nuestros invitados. Esas preguntas y comentarios las pueden ir realizando durante la presentación a través de la opción de preguntas y respuestas. Bueno, entonces para dar inicio a la presentación de hoy, le doy la palabra a nuestro director ejecutivo, el doctor José Fernando Villegas Hortal. Gracias, Natalia. Pues un saludo muy especial a todos los que nos acompañan el día de hoy. Como bien ya lo dijo Natalia, hoy tenemos un tema muy importante, un tema que ha sido solicitado por ustedes y tiene que ver con el comportamiento del mundo de los seguros por efectos de la pandemia. Ustedes seguramente han notado la dificultad que ha habido recientemente en la adquisición de las pólizas, en la renovación de algunas de ellas, pero sobre todo, como lo mencionó Natalia, en el valor de las primas. De manera que hoy nos acompaña César, nos acompaña también Juan Daniel, y nos van a contar un poco qué es lo que está pasando y por qué la reacción en el mundo de los seguros por efectos de esta pandemia. Pero antes, no sé si Gustavo Bernal, nuestro presidente de Junta, está conectado. Gustavo. Sí, bueno. José, aquí estoy conectado. Ok, Gustavo, yo quisiera, antes de darle la palabra a César y a Juan Daniel, que contaras un poco la situación que se está viviendo, por qué nosotros en la Junta decidimos entonces tocar este tema tan importante para todos. Gustavo. Gracias, José. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Perfecto. Bueno, a César Augusto, a Juan Daniel, un agradecimiento grande por haber aceptado esta invitación para la CCI en un tema tan importante como es el tema de los seguros y cómo se ha visto afectado este tema por el tema de la pandemia. Hombre, la CCI es un gremio de los pilares fundamentales de la economía hoy, toda vez que todas las líneas de reactivación que están pensando, no solamente el gobierno colombiano, sino los gobiernos de diferentes países, pasan por el tema de la construcción de infraestructura. Si ustedes tuvieron la oportunidad de participar en el Congreso de la CCI, pudieron ver y yendo de atrás hacia adelante, lo que fue la presentación del señor presidente Iván Duque, de la señora vicepresidenta, de la ministra, del equipo de la ANI. Todo gira del BID, de los grandes economistas, de los grandes expositores que tuvimos en el Congreso. Todo pasa por la infraestructura. O sea, la infraestructura va a ser el sector de la economía que nos va a dar la mano para recuperar la dinamización económica, el empleo, otra vez volver a la senda del desarrollo del país y que el país no se nos vaya a descuadernar. Pero un rol muy importante, hay muchos roles en este tema de la infraestructura. Este es un tema en el que hay unos actores muy potentes, los empresarios que le apuestan con su trabajo, con su capital, con su equity, a participar en proyectos de iniciativas privadas o de alianzas público-privadas o la misma obra pública. O están las firmas o los banqueros que están viniendo a traer unos recursos cuantiosísimos. Miren simplemente las cifras de lo que vale la 4G, la 5G, o lo que vale en el caso de Antioquia y Medellín los planes de desarrollo de la gobernación de Antioquia o la alcaldía de Medellín. Son cifras muy grandes
que pasan por los bancos, porque eso no está en cajas. Están todas las firmas de consultoría que hay detrás. Y resulta que todos tenemos una línea que nos une y se llaman los seguros, en los cuales ustedes son los grandes expertos. Y empezamos a sentir, sin terminar la pandemia, empezamos a sentir ruidos complejos alrededor del mundo de los seguros, en los que nadie tenía planteado que eso iba a pasar para cierre de año, ni nadie había tenido en consideración qué podía estar pasando, qué se podía estar pensando para el año 2021. Entonces, César, Juan Daniel, este auditorio es de ustedes, este auditorio está conformado con un selecto grupo de empresarios del sector de infraestructura, como lo decía José Fernando, y queremos conocer cuál es la visión de ustedes. ¿Quién es César Augusto? Hombre, César Augusto Valencia Uribe es un hombre que César lleva, ¿qué? 30 años o más en el mundo de los seguros. Lleva en la operación de infraestructura, es un gran conocedor del negocio de la infraestructura, toda vez que lleva desde el 2014 al frente de este tema, o más, César. Sí, Gustavo, desde el 2014, efectivamente. Es economista y es un hombre con una gran experiencia, y no solamente conoce el negocio de la infraestructura, sino que nos conoce a todos nosotros desde su mirada y desde su mundo en De Lima Mars. César, bienvenido. Este auditorio es tuyo. Juan Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos. Somos todo oídos. Gracias, Gustavo. Mil gracias, Gustavo. Mil gracias. Y la verdad que en nombre de Lima Mars queremos darle los agradecimientos a José Fernando, a toda la Cámara y a los asociados, pues, que nos dieron esta oportunidad como de ponerlos en contexto un poco, como bien lo dices, de la situación actual del mercado, y queremos que este espacio sea, pues, como un pincelazo de lo que creemos que pueda llegar a suceder, de lo que está pasando y de lo que pueda suceder. Entonces, sientan con toda la tranquilidad, pues, de hacer las preguntas que consideren pertinentes, y en la medida de las posibilidades de que estén a nuestro alcance, pues las trataremos de resolver. Quisiéramos como arrancar la presentación poniéndolos un poco en contexto de lo que viene pasando, pues, no solamente ahora a raíz de la pandemia, sino de lo que viene pasando desde hace por ahí 3 años más o menos con el mercado. El mundo de los seguros, o la industria de los seguros, es una actividad, como muchas de nosotras, y la misma construcción maneja unos periodos, unos ciclos de mercado blando y mercado duro. Desde el año 2002, 2003, que fue la última etapa que tuvimos de mercado endurecido, pues llevábamos casi más de 15 años en un mercado blando, caracterizado, pues, por las competencias entre las compañías y los reaseguradores, por captar primas y por aumentar su participación en los seguros, y obteníamos respuestas muy fáciles y condiciones técnicas muy favorables para ustedes, los asegurados. Pero este tema empezó a cambiar desde finales del 2017. En la gráfica podrán ver que, empezamos a sentir unos incrementos pues leves en el año 2018. En el 2019 empezó a incrementarse, y ya para este año los aumentos han sido pronunciados. ¿Por qué se presenta este mercado duro? Básicamente porque los resultados técnicos de la industria no han sido los mejores, no solamente a nivel local, sino a nivel mundial. Los reaseguradores están buscando mayor rentabilidad, y cuando el resultado no es bueno, pues empiezan a apretar un poco más, y ahí donde se da desde el año 2018 este incremento en primas. A raíz de la pandemia, pues ahí en el recuadro ustedes podrán ver, han sido ya incrementos en promedio entre un 19 y un 20%. No significa que
todas las actividades, todas las industrias estén creciendo en ese porcentaje. Sí. Qué pena. ¿Nos podría, por favor, colocar la presentación completa? Que no estamos viendo pasar los slides. Pero espérate, ¿están viendo la gráfica de las barras? Ahí sí, pero en modo presentación. En modo presentación no te entiendo. En la parte de abajo, para que se vea completa. En la parte de abajo, al lado derecho, hay unos iconos. Espérate. El icono que está al lado del 100%. El icono que está al lado del 100%. En la parte de abajo. Vemos aplicaciones. A la derecha. A la derecha. No. Sí, ahí. Sí, ¿qué le doy? En la parte de abajo está el 100%. Hay un número que dice 100%. Más abajo, Juan Daniel. Más abajo, a la derecha. Ahí sigue, más ahí, a la derecha. Más abajo. Más abajo. No, nosotros vemos aquí Bueno, sigue así un poco, sí, lo que sucede es que también hay un retraso entre la pantalla tuya y la nuestra, entonces eso fue también lo que pasó, pero sigue con la presentación entonces, dale. Listo. Espérate, 100%. O sea, le estamos dando aquí, ahí que ven, ahí no ven, o la ven chiquita. Tienes que compartir la pantalla porque ya apareces tú, tienes que volver a compartir pantalla. Ahí me confirman si ya la estamos compartiendo. Sí, ya está compartiendo la pantalla. Adelante, sí. Ahí está bien ya. Ahí no está en presentación, pero puede seguir así, tranquilo, dale. Ya entiendo. Ya no coge. No, pero es que le doy ahí y como que no coge. O sea, listo. Dale, tranquilo, dale, continúa así, no hay problemas, continúa así. No, creo que lo que están viendo es esto. Listo, vale. Ok, bueno, entonces, continuando, digamos que les decía que en promedio, pues las primas están aumentando entre un 19 y un 20%. Eso a nivel mundial. En Latinoamérica es un poco menos, pero creemos que esos porcentajes para la región se van a ir incrementando para el año 2021, en la medida en que, pues, digamos, el mercado siga contrayéndose y haya menos jugadores en el mercado de los reaseguradores para suscribir este tipo de riesgos. Entonces, digamos que no ha sido una situación atribuible exclusivamente a esto. La pandemia aceleró más ese proceso de endurecimiento del mercado, pero era una situación que veníamos del año 2000. Ya entendí qué es lo que está pasando. Ahora sí la ven toda. Sí, señor, ahora sí. Ok, entonces, ¿hay alguna pregunta ahí o dejamos las preguntas para el final, como quieran? Es decir, en la medida en que si consideran alguna aclaración con respecto a lo que hemos venido presentando, pues sientan con toda la tranquilidad de hacerlo. Bueno, entonces, la situación actual del mercado, digamos, como se los decía, ha cambiado para la suscripción de proyectos de construcción, ha cambiado en los últimos 18 meses, significativamente en los últimos 6 meses.
donde ha presentado, digamos, una situación más complicada. Ha habido pérdidas significativas a nivel mundial por proyectos de construcción. Digamos que más adelante les vamos a contar un poco cuáles han sido los principales siniestros que han ocurrido en el mundo, con unas pérdidas bien importantes que ha puesto pues como nervioso a los reaseguradores y de ahí pues las condiciones que hoy nos están presentando. Básicamente esas pérdidas significativas se vienen presentando pues por fenómenos naturales como huracanes, tifones, deslizamientos e inundaciones. O sea que son, digamos, factores que han incidido enormemente en el proceso de suscripción. Ha habido una disminución en la capacidad de los reaseguradores. Más adelante les voy a decir, de 36 reaseguradores que suscribían el riesgo de construcción, hoy no quedan sino 20. Se han retirado más o menos unos 14, unos 15 reaseguradores. Y eso ha disminuido la capacidad de suscripción en $1.000 millones. Al haber menos jugadores de reaseguros, pues obviamente esto es un tema de oferta y demanda. Y los que quedan, pues colocan unas condiciones más fuertes en la suscripción y por ende, pues esa ha sido uno de los motivos principales por los cuales las primas se vienen incrementando de manera marcada. Y otro aspecto, digamos, que consideramos importante es que ya las oficinas locales no tienen plena autonomía para suscribir riesgos. En Colombia, las aseguradoras que tienen sus oficinas principales en otros países tienen que remitir la información a sus casas matrices para que sean ellos los que evalúen y suscriban el riesgo. Eso, pues, conlleva a que los tiempos de respuesta sean demasiado lentos y con unas condiciones colocadas por ellos allá y no por los suscriptores aquí en Colombia. Ha habido deterioros en los estados financieros del mercado de Londres. En Lloyd's ha habido una reducción significativa en los ingresos, básicamente por la rentabilidad de las inversiones de los reaseguradores. Ellos, las primas, cuando las reciben, las rentabilizan, y cuando caen esas inversiones, pues ellos tienen que buscar cómo subsanar esa pérdida, y lo que hacen es entonces colocar condiciones de seguro más fuertes. ¿Qué ha pasado después de la pandemia? Pues ha habido un incremento importante, digamos, en las reclamaciones de seguros, básicamente originado en las garantías de fianzas de cumplimiento, donde ha habido siniestros que han afectado de manera fuerte la industria, en los seguros patrimoniales, los seguros, digamos, de responsabilidad civil, directores y administradores, para todos, pues ya de conocimiento que ayer, con la imputación que la Contraloría le hace a todos los directivos y de los involucrados en el proyecto Hidroituango, y a todos los funcionarios estatales que está involucrando, eso crea nerviosismo en los reaseguradores. Entonces esto llevará también a que siga, digamos, endureciéndose todavía con más, digamos, más profundidad el tema de la cotización. Entonces, no ha sido un tema fácil, además de la incertidumbre política que tenemos en el país en este momento. Lleva también a que los reaseguradores piensen, cuando estén suscribiendo los riesgos en Colombia, si realmente lo hacen o no. Han limitado su exposición. Hemos encontrado colocaciones de renovaciones o prórrogas donde nos colocan unas exclusiones que antes no traíamos, o nos están limitando coberturas, o nos están incrementando deducibles. Todo eso, digamos, ha implicado que no solamente sea el incremento en costos, sino el endurecimiento en las condiciones técnicas del seguro.
Reclamaciones por COVID. El mercado asegurador tuvo, digamos, un alto volumen de reclamaciones de asegurados que aunque hoy las reclamaciones por COVID no tienen cobertura por daños materiales, pues los asegurados pues tomaron la decisión de presentar las reclamaciones a ver cuál era digamos, la respuesta o la sensación que le quedaba al mercado. Entonces, ese alto volumen sin antecedentes de reclamaciones, pues también ha llevado a que el mercado tenga que atender consultas y respuestas, y eso de alguna manera, pues, digamos, los conlleva a cuestionarse realmente si el negocio hoy del sector es rentable o no es rentable. Y ha habido una turbulencia del mercado financiero y su efecto en las carteras de inversión, como se los dije antes. El mercado, las inversiones rentables y no rentables han sido fuertes, y entonces el mercado busca otros portafolios de inversión mucho más beneficiosos para ellos. Aquí queremos contarles quiénes han sido los reaseguradores que se han retirado este año de la suscripción del sector de construcción. Como ustedes podrán ver, pues los nombres no dicen mucho, pero son reaseguradores que antes venían suscribiendo y decidieron cerrar la línea de negocio de construcción. Eso pues ha reducido dramáticamente la capacidad de los reaseguradores que venían suscribiendo, y entonces implica que haya menos jugadores y mayor condiciones de técnicas y económicas en la presentación de la oferta. De 35 reaseguradores que hoy teníamos hasta principios del año disponibles para suscribir estos riesgos, hoy quedan 20, o sea, se han retirado más o menos unos 15, y la reducción en la capacidad pues ha sido más o menos de unos $1.000 millones. ¿Qué puede pasar para el 2021? Las primas se van a seguir incrementando. Consideramos que ese porcentaje de incremento va a estar entre un 30 y un 35%. Va a seguir existiendo una presión de las oficinas centrales de suscriptoras para aumentar tarifas, mejor rentabilidad y los márgenes de solvencia de la compañía. Las aseguradoras y las mismas reaseguradoras están disminuyendo el apetito para suscribir estos riesgos. Entonces, cuando analizan la información del proyecto, lo hacen con lupa y dependiendo de la ubicación o de las características del proyecto, pues nos informan si están o no están interesados, y eso se ha ido de alguna manera presentando desde hace más o menos unos 6 meses en esa revisión más detenida de la suscripción. Igualmente, no solamente es las características del proyecto, influye mucho cuáles son los riesgos derivados del entorno del proyecto, es decir, dónde está ubicado y qué tiene alrededor, qué situaciones de riesgo se puedan presentar alrededor del proyecto. Particularmente la topografía de Colombia es una topografía un poco complicada, sobre todo lo que es en la región central, región andina. Eso pues lleva a que cuando se suscribe el riesgo, obviamente tiene unas limitaciones más altas que nos lleva a que la negociación sea mucho más lenta. Ha habido eventos de inundación y fuertes lluvias, que son las principales preocupaciones de los reaseguradores. Hoy más del 60% de las reclamaciones son por este motivo. Los reaseguradores con el fenómeno de la Niña por el que estamos atravesando, los alerta, y de ahí pues que haya habido incrementos en deducibles
principalmente en eventos de lluvia e inundación o deslizamientos. Términos y condiciones más restringidos para prórrogas y renovaciones. Es decir, hoy conseguir una prórroga para un proyecto es una cosa compleja, hay que hacerlo con mucha anticipación y a veces se niegan a otorgar prórrogas, entonces es una negociación que hay que hacerla con mucha anticipación y tratar de llegar a un acuerdo lo más rápido. Las condiciones económicas y técnicas no varíen demasiado. Sobre la hora para presionar a los asegurados en la toma de decisiones. De ahí que a veces, faltando 8 días, incluso menos, no tenemos condiciones de renovación o de prórroga, lo que conlleva obviamente a presionar al cliente a que tome una decisión rápidamente. Tenemos una restricción alta en la cobertura de lucro cesante anticipado, lo que denominamos SALO, y defectos de diseño. Suscribir un seguro con defectos de diseño se ha vuelto hoy muy complejo. Digamos que las fallas técnicas que se han presentado de ingeniería en los últimos años ha conllevado a que el mercado lo restrinja dramáticamente. Y digamos que ha sido una revisión ya más exhaustiva de la siniestralidad histórica de los constructores. Entonces, cuando suscribimos el riesgo, lo primero que nos piden es mándeme el récord de siniestralidad de los últimos 5 años, donde tenemos que detallar, digamos, cuál fue el evento y cuál fue la causa y cuál fue el resultado de ese siniestro. Y con base en eso, ellos también están, digamos, suscribiendo el riesgo y nos dan respuesta si para ellos es un riesgo apetecido o definitivamente restringido. Aquí voy a hacerle la palabra a Juan Daniel Cardona para que nos cuente, pues así rápidamente, estos siniestros que han afectado la industria en el mundo y que por ende, pues obviamente ha bajado la rentabilidad de la industria a nivel mundial. Acá les queremos explicar y digamos que aquí toma mucho sentido pues el por qué hoy, pues además del mercado de seguros, el mercado de la construcción está tan duro. Y es que si empezamos a revisar cuáles son esos siniestros que hoy están en reserva, en reclamación y que afectan esas pólizas de los últimos dos años, 2018 y 2019, pues se hace sentido que realmente los aseguradores pues están endureciendo las condiciones para poder que esto sea un negocio rentable, porque esto no deja de ser un negocio y pues finalmente tienen que dar números negros. Tenemos un siniestro en Asia de un proyecto hidroeléctrico con una reserva de más o menos 1.000 millones de pesos en pérdida, de dólares, perdón, 1.000 millones de dólares en pérdida. Pues tenemos el tan conocido siniestro propio que viene a ser uno de los más grandes pues también del mercado de la construcción, que es Hidroituango, con una reclamación alrededor de 1.500 millones de pesos, de dólares, perdón. Tenemos también 2 proyectos a nivel pues global de gas natural, uno en Australia por 2.000 millones de dólares y otro en Estados Unidos por un huracán, que es cuando les decíamos ahora que muchos de los siniestros se han venido dando por efectos de las lluvias o inundaciones, en general por temas de agua, que es ahí donde más se están poniendo cuidado los reaseguradores de suscribir o no, de uno de 2.000 millones de dólares y otro de 350. También otro en Medio Oriente por inundaciones de 900 millones de dólares. Y también otros por incendio pues en Oceanía, en Nueva Zelanda y en Auckland y en Australia, más o menos por 300 millones de dólares. Entonces, al sumar todos estos siniestros versus las primas recibidas, eso hace que los mercados de seguros pues estén perdiendo plata en este negocio.
Entonces lo que van a hacer es lo que están haciendo es ajustando esas primas, endureciendo condiciones para que en los próximos años pues tengan rentabilidad en el ramo y podamos, ojalá, o sea, al cabo de un año y medio, pues empezar a tener ya una estabilidad y no estar sufriendo en todas estas renovaciones o colocaciones de nuevas pólizas, que es lo que estamos viviendo. Ahora bien, digamos que pues esta es la situación que tenemos y que es con lo que tenemos que trabajar. Tenemos que anticiparnos a esta situación y, digamos, de la mano de los asesores de seguros de cada uno de los proyectos, pues definir una estrategia. Ojalá esa estrategia pues la definamos entre 5 y 6 meses antes y desde ese momento empezar a recoger una información de calidad para los aseguradores. Empezar con esa estrategia y es definir si yo voy a hacer una pérdida máxima probable, si voy a cotizar con unos deducibles altos, y es a qué mercados voy a ir, es decir, no solo el mercado local, sino directamente me voy de la mano de un corredor de reaseguro a buscar mercados internacionales. Y es recoger toda la información, establecer esa estrategia con mucho tiempo, de forma pues que se tenga tiempo de reaccionar. Una vez pues que tengamos esas propuestas, ojalá con la mayor antelación posible, que pues según les decíamos ahorita, hay veces no ha sido posible, debemos revisar esa propuesta pues en compañía de nuestro asesor de seguros, de forma que podamos solicitar reconsideraciones, reenviar nueva información, si es necesario visitar el proyecto con un inspector de los reaseguradores o de la aseguradora, y bueno, finalmente obtener la orden de colocación y confirmación de cobertura. Aquí la estrategia pues, va a ser fundamental en conjunto con una muy buena información para que los reaseguradores puedan tasar y conocer bien el riesgo. Eso va a ser fundamental. Eso en términos generales son nuestras recomendaciones, de forma que no nos coja por sorpresa pues este tipo de renovaciones. En términos generales lo que estamos viendo y parte les decíamos es que empresas sin mucha siniestralidad o proyectos sin siniestralidad pues van a tener incrementos en primas alrededor del 30%, y empresas con siniestralidad, digamos que en la parte de obras civiles terminadas o en las prórrogas de la sección de construcción, vamos a tener incrementos en tasa del 100%. Entonces, entre más pues, busquemos entregar información de calidad, pues podemos mejorar esos índices. Y eso en términos generales era lo que les queríamos contar hoy, es pues, que realmente estamos ante una situación que no solo la generó el COVID, sino que el COVID pues, acabó de aumentar la tendencia y nos toca vivir con eso, y pues la forma de hacerlo es anticiparnos. Ahora, ahí creemos que este mercado endurecido se va por las previsiones que hacemos, que se puede ir hasta mediados del 2023. Generalmente los ciclos de mercado duro pueden durar entre 5 y 6 años, y apenas los reaseguradores mejoren sus índices de rentabilidad, pues volverá a existir como un apetito y volveremos como a entrar en el mercado blando y a tener pues unos beneficios en suscripción, tanto en precios como en condiciones técnicas mucho más favorables. Eso queríamos como compartirles. No sé si tengan alguna inquietud o pregunta que quieran que les atendamos. Bueno, por acá por el chat no han propuesto aún preguntas, entonces invitamos a los asistentes si tienen alguna inquietud, entonces que la realicemos por el chat. No sé si nuestro director o nuestro presidente de junta desea hacer alguna intervención adicional.
Nuestro director va a hacer una intervención, pero tiene un inconveniente con el audio. Démosle por favor un segundito que ya vuelve a intentar. Por acá tenemos una pregunta de Gustavo Betancourt. Además de Hidroituango, ¿cuáles han sido en Colombia los 2 o 3 eventos más importantes en construcción que han presionado al alza las primas de los seguros? Tenemos, digamos que 3 eventos importantes. Pues efectivamente el de Hidroituango que viene a ser un reclamo pues, de los más grandes a nivel global en el mercado de la construcción, como les mencionábamos ahora. Está el del puente pues, Tirajara, que es tan mediático, y tenemos otros deslizamientos importantes también a nivel nacional que han generado pues, pérdidas y reservas para el mercado asegurado. Sí, uno de ellos pues es el del deslizamiento que se nos presentó en Sinipaná, que ha sido una pérdida importante para los reaseguradoras, un siniestro que todavía estamos, digamos, en el proceso de ajuste y de verificación de las cifras a indemnizar. Y el tema del siniestro del Tirajara ha impactado, digamos, enormemente el mercado en Colombia. Entonces, digamos que si nos preguntan cuáles han sido los 3 siniestros grandes que han ocurrido en Colombia en el último año, en los últimos 2 años, han sido esos 3. Perfecto. Y la siguiente pregunta es, ¿las empresas aseguradoras del sector de la construcción capacitan a los constructores en metodologías para estimar los riesgos de construcción? Eso lo podría hacer la aseguradora, pero consideramos más importante es que ese rol lo podría hacer el intermediario de seguros a través de una gestión de riesgos con el fin de analizar, generar un documento que nosotros denominamos un reporte de suscripción, con unas recomendaciones y con un informe que llevará a que ese reporte de suscripción, digamos, ponga en contexto al mercado de reaseguro sobre el riesgo. Entonces, básicamente lo que hacemos es, creería yo que más que una función de la aseguradora, sería una función del asesor, poder hacer ese tipo de capacitaciones o de generar esa información que pueda, digamos, de alguna manera darle un poco de tranquilidad a los mercados. Perfecto, muchas gracias. Ya está por acá nuevamente con nosotros nuestro director José Fernando. Sí, gracias Natalia, qué pena a todos, pues la tecnología a veces nos juega sucio. Se me bloqueó el computador y me tocó volverlo otra vez a resetear, de manera que me excusan, y a César y a Juan Daniel también. Hombre, preocupante lo que tú estás diciendo, y es un poco la inquietud que tengo, es si, por ser esto un tema que es general, pues no solamente para Colombia, sino para el mundo, ustedes vienen trabajando eso también con el gobierno, porque uno a veces siente que el gobierno no es consciente de esto, y al contrario, en las licitaciones, en los contratos, se están endureciendo mucho
las condiciones de respaldo y de seguro. Este tema lo han escalado un poco a nivel gremial con el gobierno, César. José Fernando, sí, nosotros digamos que hemos tenido acercamientos a través de Fasecolda con la ANI, poniéndolos también como en contexto de lo que viene pasando. Precisamente la semana pasada estábamos tratando de agendar un espacio con ellos para contarles también, digamos, un poco lo que viene sucediendo y pues para que esto sea un trabajo articulado entre ustedes, el gobierno y nosotros, de cara a que la estrategia que acordemos sea digamos, la más favorable posible en medio de la turbulencia del mercado que hoy está viviendo a nivel mundial la industria de seguros. Pero sí estamos buscando esos espacios, José, de tal manera que pues, en el momento en que se presenten situaciones tardías o condiciones un poco duras, pues la ANI sea consciente de lo que va a venir. Así es. Perfecto, sí, yo pues agradezco mucho la presentación que ustedes han hecho el día de hoy. Nos da mucha más claridad, un tema que todavía lo estamos empezando a entender. Pero como lo dice tantas veces, lo ha dicho tantas veces Gustavo Bernal, nuestro presidente, realmente la recuperación económica del país es un trabajo conjunto entre todos, y el pilar, lo decía al principio, uno de los pilares fundamentales es el sector nuestro, por fortuna para nosotros. Pero esto funciona siempre y cuando todos estemos alineados, y creo que el gobierno hay que alinearlo un poco, no solamente la ANI, sino también el tema de obra pública, el INVIAS, y me preocupa mucho también los municipios y los departamentos, porque si bien, digamos, la gestión a nivel central se hace relativamente bien y rápido, hacer la gestión ya a nivel local es un tema más complejo y más demorado. Yo me llevo una preocupación muy grande, porque creo que tenemos que hacer un trabajo conjunto muy rápido, porque si no, entonces esto no nos va a funcionar bien. Yo había escuchado, tal vez desde mediados del año, quejas de nuestros afiliados, y curiosamente no necesariamente de concesión. Recuerdo tal vez en las consecución o la legalización de los contratos de Transmilenio en Bogotá, una de las firmas que salió favorecida exponía su problema, y era que casi no tenía las pólizas, y que cuando logró después de mucho tiempo conseguir las pólizas, las primas eran escandalosas, que no reflejaban nada lo que había colocado en su propuesta. Y eso ya pasó hace algunos meses. Pensamos que era una situación muy coyuntural, pero ya vemos que no, que es un tema muy transversal, es un tema estructural, es un tema que no es exclusivo de Colombia, y es un tema, como tú lo has dicho, que no se va a solucionar el próximo año, sino que posiblemente vaya hasta el 2023. De manera que, pues agradecerles mucho a ti la presentación. No sé si de pronto haya más preguntas o alguna otra inquietud Ahí, José Fernando, sería también interesante mencionarles que esto no solo pues, es exclusivo del mercado de construcción, sino, digamos, que algo que nos ocupa también es el seguro de cumplimiento, que pues también tiene un impacto importante en los proyectos. Así como el mercado de construcción, los seguros de cumplimiento se han venido duplicando y triplicando. Es decir, en años atrás, inclusive meses atrás, estábamos colocando proyectos con tasas de 0,10%. Hoy, para digamos que toda la cantidad de proyectos del INVIAS, en ejemplo, pues la tasa más barata que estaban otorgando en el mercado es entre 0,25 y 0,30. Y eso va a tener un gran impacto, pues tanto para ese tipo de proyectos regionales como para la 5G. Una 5G, pues seguramente va a tener, yéndole bien, una propuesta de reaseguro, o sea, no vamos a tener pluralidad de ofertas para poner a competir a varios. Y en el seguro de cumplimiento, sin duda, va a tener una propuesta nomás, y también, como lo mencionas, muy costosa. Ahí es muy importante
que pues, cuando se estén licitando, esas primas las tengan muy presentes pues, en el presupuesto de la licitación, pues para que no los tome por sorpresa y eso vaya contra la utilidad del proyecto. Eso va a ser fundamental que lo tengan en cuenta y probablemente los clientes pues o los constructores que estén licitando lo han visto y no pueden utilizar modelos de meses atrás o un año atrás que tenían del 0-10, porque ahí son muchos millones los que pueden perder. Gracias, Juan. Y no solamente tú lo mencionas ahora y mencionaban el 5G, claro que sí, pero también quiero recordarle a todos los que nos están escuchando el día de hoy, el gobierno, como lo hemos dicho tantas veces, se la ha venido jugando con el sector nuestro como motor de la reactivación económica del país, con un efecto contracíclico importante. Acaba de anunciar esta semana un COMPES por 9.2 billones de pesos. Son 22 obras de obra pública que se van a hacer a través del INVIAS, que si no solucionamos esto, ocurrirá lo que tú estás diciendo, que es lo que nosotros no queremos, es que hayan de pronto únicos oferentes, ya no por otros motivos que nosotros hemos tratado como de combatir, sino por un tema de mercado. De manera que nos queda el trabajo también para escalarlo al gobierno nacional. Y la recomendación, como ustedes lo han dicho a todos los que nos están escuchando y participen de estas licitaciones, es que no se dejen coger la noche, que empiecen desde ya a hacer las gestiones, y no solamente para la expedición de pólizas, sino para la renovación de pólizas, que también lo hemos visto y ustedes lo mencionaron ahora, y es que es una tarea que toma tiempo, no es un tema de la noche a la mañana, sino que hoy en día se tiene que ser más precavidos y poder empezar a trabajar y hacer las gestiones con mucha anticipación. César, Juan, muchísimas gracias. La presentación muy clara. Seguramente más adelante los volveremos a molestar, porque este es un tema que nos va a seguir preocupando mucho ya en el 2021. De manera que los vamos a seguir molestando. A los que nos acompañaron el día de hoy, muchísimas gracias. Espero que haya sido de gran ayuda esta visión mucho más clara de lo que está pasando en el sector de los seguros, y particularmente en el sector de la infraestructura, que tanto nos preocupa pues a nosotros. Natalia, te doy la palabra entonces, si de pronto hay más alguna pregunta, o si no, entonces para que demos por terminada la reunión del día de hoy. Sí, señor. Por acá tengo una pregunta. ¿La posibilidad de que los proponentes de construcción presenten garantías de estabilidad de obra superiores a la mínima legal se está expidiendo en Colombia? Cuando hablas de la mínima legal son 5 años. Pues bueno, yo creo que no lo especifican ahí en la pregunta. No, pero dale, que lo que pasa es que en algunas licitaciones del INVIAS hemos visto que están pidiendo que les dan puntos adicionales si se comprometen hasta 10 años en garantía. La aseguradora no va a acompañar ese punto adicional. Ya algunos clientes nos lo han mencionado, lo consultamos con varias aseguradoras y tendrían que todas las aseguradoras locales, pues las que ustedes conocen acá, cambiar sus contratos de reaseguro, porque todos los seguros están reasegurados, todos. Entonces, por política de reaseguro y política de compañía, no pueden asegurar más allá de 5 años de estabilidad. Y esos otros 5 años, pues un constructor podría decir, sí, yo lo doy, pero pues pónganse en el escenario de que usted está construyendo una vía y que por allá en el año 8 lo estén llamando para hacer una garantía. Entonces también se vuelve un tema muy complejo financieramente o en el balance financiero del contrato para ese constructor. Entonces, ese respaldo lo puede hacer el cliente con su propio bolsillo, pero no respaldado por un asegurador. O sea, la respuesta es no lo están permitiendo. Más de 5 años. Más de 5 años. Me agrada mucho escuchar eso. Es una de las discusiones que hemos venido teniendo con Colombia Compra Eficiente. Por fortuna, debo decir que la actitud de Colombia Compra Eficiente ha cambiado muchísimo en los últimos meses. Por instrucciones del señor presidente, hemos venido adelantando unas gestiones con ellos para poder sacar los pliegos tipo
la tercera versión para el caso de construcción, con unos ajustes que incluyen el tema que precisamente estaban tocando ustedes, una corrección en ese sentido. Y también trabajando en la versión 1 de los pliegos tipo para consultoría. Bueno, yo creo que ya si no hay más preguntas, Natalia me dice que ya no hay más preguntas, de manera que damos por terminada la charla del día de hoy, y de nuevo, verdad, el agradecimiento a César y a Juan Daniel y a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy. No, mil gracias a ustedes, muy queridos, y sientan con toda la disposición si necesitan alguna aclaración o que busquemos ya espacios con cada uno de ustedes, como aclarar dudas, inquietudes, o que los ayudemos como a aterrizar un poco más este tema, pues a través de Natalia o de Carolina o del mismo José Fernando o el mismo Gustavo, pues estamos como atentos a apoyarlos en lo que necesiten. Gracias, César. De verdad que sí, muchísimas gracias por esa colaboración y por esa disponibilidad para atender nuestras inquietudes. Bueno, feliz día para todos y feliz fin de semana. Bueno, hasta luego. Chao. Hasta luego, muchas gracias. Con todo gusto.